Muy buenas a todos. A continuación, en el presente foro me encuentro acompañado de cuatro estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina de noveno semestre y les vamos a hablar sobre un tema muy importante como lo es los derechos culturales como parte del bloque de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Vamos a dividir nuestra presentación en tres partes fundamentales. Primero se explicarán los derechos económicos y sociales y culturales, después el marco normativo y finalmente consideraciones que ha tenido la Corte respecto a este tema. Vamos a empezar diciendo que los DESC o los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos relativos a las condiciones sociales, económicas y básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad. Hablan de cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, el agua, un medio ambiente adecuado, entre otros. Se dividen en dos, bloque de derechos económicos, sociales y culturales y los derechos ambientales. El primero tiene como objetivo garantizar bienestar y respeto por los derechos fundamentales de tal forma que los seres humanos y los pueblos puedan desarrollarse. Son derechos de segunda generación. Por otro lado, están los derechos ambientales, que son derechos de tercera generación, supranacionales, y no están totalmente determinados, pero comprenden cuestiones como el derecho a la paz o el medio ambiente sano. Estos se encuentran establecidos en el Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se estableció en 1966 y que junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos forma la denominada Carta Internacional de Derechos Humanos. Por otro lado, está el protocolo facultativo adicional en el que se establecen mecanismos de denuncia e investigación para este pacto. Este fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 2008. Ahora vamos a hablar de los derechos culturales como tal. En estos, el bien jurídicamente tutelado es la cultura. Estos se manifiestan en el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son derechos relacionados con el arte, la cultura y se promueven para que las personas puedan acceder y participar libremente de estas en condiciones de igualdad y no discriminación. A continuación, el compañero Santiago Mesa Wiles les va a pasar a explicar las características y otros aspectos de este tema tan importante. Bueno, buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación a este gran foro. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de las características. Hablaremos que en las manifestaciones culturales se expresa el saber humano y el libre pensamiento. También son productos de un proceso histórico, social, y también son derechos de segunda generación. ¿Qué comprenden los derechos culturales? El derecho a expresar manifestaciones culturales, a acceder a los bienes culturales que brinda el Estado, a organizarse colectivamente para fines culturales, a constituir organizaciones sociales de carácter cultural, a la utilización de espacios para el libre desarrollo y el derecho a la identidad cultural, que es muy importante, entre otros que también se ven reflejados ahí. Entonces, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU proporciona orientación detallada a los estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a participar en la vida cultural y destaca 5 características esenciales y que van relacionadas, ¿cierto? La primera es la disponibilidad, en donde los bienes y servicios culturales deben estar disponibles toda persona pueda disfrutar y beneficiarse de ellos. La segunda es la accesibilidad, en donde los estados deben asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades concretas, eficaces y asequibles para disfrutar de la cultura sin discriminación. La tercera es la aceptabilidad, en donde los estados deberían mantener consultas con las personas y comunidades involucradas para asegurar que éstas acepten las medidas para proteger la diversidad cultural. Tenemos la adaptabilidad, en donde los estados deben adoptar un enfoque flexible a los derechos culturales y respetar la diversidad cultural de los individuos y de las comunidades. Por último, tenemos la idoneidad, en donde nos habla de la realización de los derechos culturales, debe estar adecuado a un contexto pertinente y a los propósitos de la sociedad. A modo de conclusión, teniendo en cuenta que los principios rectores de los derechos humanos buscan generar condiciones adecuadas para un desenvolvimiento de la personalidad, donde el equilibrio en las relaciones de poder, justicia comunitaria y justicia participativa son el eje central para un desarrollo de una sociedad que es muy importante que día a día se construya.
no solamente en los tribunales, sino también que tenga como fundamento el respeto y el reconocimiento que cada día brindan los individuos de una sociedad a los derechos fundamentales, tanto para ellos como para los demás integrantes de la comunidad, sin discriminación alguna. Muchas gracias, Carlos, por este espacio. Entonces, Santiago, muchas gracias por su intervención. A continuación, invito al señor Joan Daniel Ordóñez para que nos explique algunos aspectos respecto al marco normativo. Bueno, muchas gracias Carlos Riaño por la invitación a este gran foro. Es un placer estar con ustedes y voy a ser muy breve con lo del marco normativo. Cuando hablamos de marco normativo con respecto a las DEX o los derechos económicos, sociales y culturales, sabemos que en primer lugar está la Declaración de las Naciones Unidas, en la Declaración sobre los Derechos Universales, en el título 1 nos habla sobre todos estos derechos que se deben de aplicar en los estados, como es el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y por otro lado, de manera más exhaustiva, quien regula esto es el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, eh, que se consagró en 1966, en el cual en el título 1 hasta el título 3 consagra todos los derechos que acobija este tema. Es como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, las necesidades básicas para tener una vida digna como tal. Si hacemos referencia a Colombia, Colombia en la Constitución Política, en el artículo 1, establece la protección sobre los derechos y los deberes que el Estado debe promover, ¿cierto? También vemos en el artículo 67 de la misma Constitución, que es el derecho a la educación, también el artículo 54, que nos habla sobre la ubicación laboral de las personas, el derecho a trabajar, el artículo 49, la atención a la salud, el artículo 366, que es sobre el bienestar general, eh, el artículo 368, en donde nos habla sobre las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos, el artículo 44, que es el derecho a la vida, el derecho de los niños, en fin. Hay una serie de derechos fundamentales de cuales están consagrados dentro de la Constitución. Entonces, los mecanismos para que las personas puedan acudir a estos mecanismos para la protección y el cumplimiento de estos derechos consagrados en la misma Constitución está en primer lugar la acción de tutela, que está regulada en el decreto 2591 de 1991 y en el artículo 86 de la Constitución Política. Está por otro lado la acción de cumplimiento, en la cual al ver vulnerados estos derechos fundamentales en actos administrativos emitidos por el poder público, pueden ser exigibles por medio de esta acción. Por otro lado, la acción popular, en la cual se pide la protección de estos derechos y se hace de manera colectiva, la protección a cierta comunidad. Está el derecho de petición, el artículo 23, precisamente para la protección de estos derechos, y la reparación directa, en donde el Estado pues, debe responder por cualquier daño antijurídico o causado por alguna acción o omisión de la misma. Y por último, encontramos que las huelgas y las manifestaciones públicas también son efectivas para el cumplimiento de estos derechos. Muchas gracias. Eso es todo del marco normativo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A usted, Daniel, por su intervención. A continuación, invitamos a la señorita Amina Isabel Pérez a que nos explique un poco respecto a las decisiones que ha tenido la Corte Constitucional en protección de este tema. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Carlos, referente a las consideraciones que ha tenido la Corte, referente a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las minorías, tenemos que la doctrina jurídica y la ciencia política en Colombia en los últimos años ha tenido un cambio fundamental sobre los derechos de estas comunidades indígenas. Y es precisamente en la Constitución donde se ha manifestado este cambio radical y se le ha reconocido de manera expresa esta diversidad étnica y cultural que tienen los colombianos. En nuestro país existe alrededor de 81 grupos étnicos que hablan alrededor de 64 lenguas diferentes y que representan aproximadamente una población de 170.000 indígenas que a la larga nos muestra la diversidad étnica que tiene nuestro país.
Es por esto que la Corte Constitucional entiende por diversidad étnica y cultural las diversas formas de vida y concesión del mundo, no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría de la población. Por lo tanto, este principio supone la aceptación de la existencia de muchas formas de vida y sistemas de comprensión del mundo en un mismo territorio. Ahora bien, la Corte ha tenido infinidades de fallos, pero solamente le vamos a hacer alusiones a unos cuantos para que tengan una idea más o menos de qué es lo que pretende la Corte o qué es lo que busca con cada sentencia. Ahora bien, la sentencia T063 del 2019 establece que el Estado, en cuanto al derecho fundamental a la diversidad étnica y cultural de las comunidades y grupos étnicos, está en la obligación de reconocer, respetar y proteger estas diversidades étnicas y culturales, lo que incluye también la economía de subsistencia de estos mismos grupos. Entonces, promueve los derechos sociales, económicos y culturales de estas comunidades respetando sus costumbres, sus tradiciones e instituciones. Y para esto deben también adoptar unas medidas especiales que busquen garantizar el cumplimiento de estos derechos y la igualdad, que se haga una igualdad real y efectiva. También tenemos por otro lado la sentencia CU 123 del 2018, que establece que la consulta previa es un mecanismo que se va a utilizar cuando se dé una afectación directa a estos grupos étnicos. Y esto es cuando se perturben las estructuras sociales, espirituales y culturales, pero sobre todo que existe un impacto sobre las fuentes de sustentos que están dentro de estos territorios y se produzca como tal un reasentamiento de estas comunidades en otro lugar. Según la jurisprudencia, entonces la consulta previa también procede cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos que también la sentencia T117 del 2014 estipula que en cuanto a los derechos políticos que tienen estas comunidades, además de realizar el mandato de participación democrática, esto lo que busca es que se estipule el reconocimiento que el constituyente hace a la soberanía popular, cuyo propósito en últimas es apuntar a ampliar los espacios de incidencia del pueblo en la toma de decisiones que repercuten tanto a nivel nacional como a nivel regional. Ahora bien, la Corte también hizo un análisis al artículo 246 de la Constitución que establecía que debían existir 4 elementos de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional. Y esto es lo que buscaba. Tenemos como un primer elemento la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de estas comunidades. Segundo, que estos tengan la potestad de establecer sus propias normas y procedimientos. Entonces, estos dos primeros elementos lo que buscan es que se conforme de la autonomía otorgada a las comunidades indígenas, que no solo se extiende al ámbito jurisdiccional, sino también al ámbito legislativo. Un tercer elemento es que se dé la sujeción de esta jurisdicción y normas constitucionales y la ley. Y por último, el último elemento sería la competencia que tiene el legislador para señalar la forma y la coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. También la Corte considera que la potestad que se le dio un tiempo al gobierno y a la autoridad eclesiástica para intervenir en el gobierno de estas comunidades indígenas era contraria al artículo 330 de la Constitución Política, toda vez que los territorios indígenas estaban gobernados por consejos conformados y reglamentados según sus usos y costumbres. Entonces, esto lo que hacía era eh, que las autoridades eclesiásticas no podían intervenir en la esfera de este gobierno indígena. Ahora bien, podemos concluir que la intervención o la intención que tiene la Corte en sus infinidades de fallos es buscar que se le reconozcan no solo el estatus de sujetos colectivos de derechos fundamentales a las comunidades étnicas, sino que se ha establecido también que tanto sus dirigentes como sus miembros individuales se encuentren legitimados para incoar, cuando consideren necesaria, la acción de tutela con el fin de perseguir la protección de los derechos de estas comunidades, así también como las organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, Carlos. A todos, muchas gracias por sus intervenciones y un feliz día.